En medio del debate por la despenalización del aborto, el próximo 5 de marzo se lanzará el libro Voces desde el vientre, un texto que justamente narra historias de niños que fueron diagnosticados con graves enfermedades durante el embarazo, pero que actualmente viven de manera normal. Para conversar más de ese libro nos acompaña su autora, madre de uno de esos niños, Nevenka Astudillo. Nevenka, muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile para traer tu testimonio en medio de este debate. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Buen día. Nevenka, primero vamos a la historia, a tu historia en particular, y que da origen a este libro, Voces desde el vientre. Etienne, tu hijo, hoy tiene 8 años, pero durante la gestación, su gestación, durante el embarazo, él fue diagnosticado con una enfermedad, ¿no? Sí. Y con un diagnóstico bien negativo, además de parte de los médicos. Cuéntanos al respecto. Bueno, Etienne tiene 9 años hoy, y sí fue... Primero no había un consenso entre cuál era el diagnóstico. Se determinó que era un higroma quístico gigante, que es un tumor líquido de agua, un tumor líquido que iba creciendo de forma abismante dentro del vientre y que tarde o temprano iba a absorber a esta guagua. Y desproporcionadamente respecto al tamaño de 3:1. de Etienne en ese momento, ¿no? Sí, 3:1. Una pulgada medida Etienne, 3 su tumor. Entonces, y a medida que avanzaba la gestación, el tumor crecía mucho más. Ajá. Entonces, no había posibilidad. ¿Qué decían los médicos respecto a las posibilidades de vida de Etienne fuera del vientre? Nulas. Absolutamente nulas. Lo vieron mucho, se ratificó 7 veces el diagnóstico, pero uno de los médicos era además cardiólogo. Entonces él me quiso ver y analizó la ecografía y dijo que cuando naciera no era compatible con la vida, porque cuando naciera él no iba a poder drenar todo el líquido que había dentro de su cuerpo. O sea, que al empezar a funcionar los pulmones, esto iba lamentablemente a hacer ya llegar a su grado máximo, si es que llegaba a término. O sea, y si es que llegaba a término, 1 hora, 2 horas, o sea, 3, lo que pudiera resistir él sin que sus pulmones y sin que su organismo. Bueno, finalmente Etienne hoy día tiene 9 años, me decía. 9. ¿Cómo ha sido la vida de Etienne en estos 9 años en términos de su calidad de vida principalmente? Bueno, en cuanto a su calidad de vida, tenemos que decir que él es un niño maravilloso, muy lindo. A mí me gustaría que lo conociera, Sebastián, porque de verdad que en cuanto a si tú lo ves en la calle, vas a notar parte de pero poquito, sus malformaciones congénitas, su pectus carinatus, que también es parte de la malformación que trae. Eso se le nota un poco, el pecho en anquilla. Tiene un tumor todavía del tamaño de una pelota en la espalda, que tiene que resecarse, tiene que avanzar eso para la cirugía, pero él es un niño que juega, que se desplaza solo, que corre, que hace las travesuras de un niño normal, ¿Va que va a un colegio municipal como cualquiera, no está en un colegio especial ni algodonado, no, nada de eso. O sea, él es un niño con una inteligencia normal. Y un niño feliz. Y un niño feliz. Todavía se quiere casar con su mamá, todavía y es muy amoroso además. Nevenka, ¿por qué tú, volviendo atrás nuevamente la historia, decidiste seguir adelante con ese embarazo, pese al diagnóstico bien oscuro que entregaban los doctores en esa época? Bueno, los doctores siempre ratificaron el diagnóstico. Sin embargo, él estaba en mi guata y pateaba. Entonces, yo no me podía despedir de un hijo que estaba allí. No podía negarlo. Antes de Etienne tú ya habías tenido otros 2, ¿cierto? Antes de Etienne había tenido otros 2. Y este niño estaba allí. Y mientras estuviera acá, tenía que tener una madre con él. O sea, traté de evitar que me consolaran, que me contuvieran, todo eso de que tranquila, todo va a estar bien, pucha, o esa carga que aumenta el dolor. Ahora, yo entiendo a todas esas mujeres que en este minuto están con una situación dramática, porque y que están pidiendo aborto, porque previo a pedir el aborto, todas ellas tienen un diagnóstico. Sí. En el caso de Etienne, ese diagnóstico estaba equivocado, y rotundamente equivocado, y no solamente aquí en Chile. Mi doctor estaba conectado con universidades, hacía charlas en otras partes, entonces mandó su ecografía afuera al extranjero, y no hay antecedentes porque en el extranjero hay ley de aborto terapéutico, así que no había antecedentes de un caso como Etienne.
Entonces, después del diagnóstico, supongamos que está equivocado el de muchas mujeres sometidas a este estrés que es grande. O sea, yo salía llorando de la consulta cada vez que iba al doctor, o sea, lloraba. Si esos diagnósticos están equivocados, como en el caso de Tian, vamos a tener muchas madres pidiendo por ese aborto, que se termine la vida, ¿verdad? Porque vienen con malformación congénita. Las taras de lo que se habla son parte de la vida de Tian, pero son llevaderas, te fijas. Entonces vamos a tener una ley que impone el aborto. Pero más que imponer, entrega opciones. ¿No crees tú que es válido que efectivamente la madre pueda decidir si es que está en condiciones, como tú estuviste, sí, de ser capaz emocionalmente, mentalmente y físicamente de sobrellevar esto? ¿No? Es que, Sebastián, no hay opción. No es que haya opción. Las madres somos... Yo soy profesora, además de poeta y escritora, pero no hay opción porque tú eres sumamente ridiculizada como mamá cuando tienes pretensiones de vida. O sea, en mi caso, siempre fue para que entendiera que esta guagua se iba a morir. Entonces, ¿tú crees que una madre es escuchada por un doctor cuando tú sugieres un error? O que yo diga, no, mira, aquí hubo negligencia ratificada 1000 veces. Es imposible decirle a un doctor que se está equivocando. Te dice, mire, pero mamá, la evidencia es médica, aquí tiene la ecografía, o sea, como se lo explico, le hago un monito. Pero tu caso quizás fue una excepción, ¿no? No es la única excepción, Sebastián. En el libro Voces desde el vientre está la historia de Francisco y de Eliana Catalán, su madre, que ella arriesgó incluso su vida para traer a Francisco al mundo. Francisco tiene 20 años. Y si nos remitimos a todos los niños protegidos por esta ley, nos vamos a encontrar con todos los niños de la Teletón, esos niños que una vez al año nos dan a los chilenos una enseñanza de vida, de coraje, y sus madres, sus abuelas, de resistencia, porque todos ellos posiblemente tuvieron diagnósticos sumamente extremos, tienen con taras, como dice de pronto uno de los senadores, ¿verdad? Con taras físicas y psicológicas. Yo he trabajado 7 años en un departamento de la discapacidad o discapacidades diferentes y son maravillosos. Es que no es mi hijo maravilloso, no es Francisco maravilloso. Todas las mamás en esa situación con las que me he encontrado y que están dando una batalla por esos niños con capacidades diferentes, tienen una historia tremenda. Pude haber escrito una enciclopedia de todas esas historias durante esos 7 años. Pero quizás no todas las mujeres tienen la fortaleza para enfrentar una etapa como esta, teniendo un diagnóstico sobre ellas, como el que tuviste tú, por ejemplo, ¿no? Equivocado o no, pero quizás durante todo ese periodo de 9 meses de gestación, de embarazo, van a sobrellevar una carga emocional enorme de saber que ese hijo, según la versión de los médicos, podría nacer muerto o tener una sobrevida fuera del vientre de horas o días, en el mejor de los casos. ¿Por qué imponerle al resto de las mujeres una experiencia como esa, teniendo en cuenta que quizás alguna de ellas no tienen la fortaleza que tuviste tú, por ejemplo, para haber llevado adelante el proceso? Sebastián, esto se trata de políticas y de políticas públicas. O sea, la mujer está en un abandono tremendo durante el proceso. Por ejemplo, en mi caso, no había contención, no había nadie más, no había un psicólogo apoyándote, buscando alternativas. Además, cuando el hijo te nace, tú tienes que batallar por cada cosa. Insisto yo en que no se le puso la vacuna del recién nacido porque iba a morir a las horas después. No se le querían comprar expansor en el hospital porque no se justificaba el gasto. El niño fue mandado por insistencia del médico hacia Santiago, el único médico que me acompañó. Porque nació en Antofagasta. Claro, pero no se justificaba el gasto y se va la guagua pero no se va la mamá, y la mamá había parido un niño de 5 kilos 650 pero no podemos apostar, pero no hay una inversión para esto. Aquí hay políticas públicas que deben proteger a estas mamás que también quieren a estos niños y seguir dándole oportunidades a estos niños. Yo creo que una ley de aborto lo que está evitando es financiar todo esto, porque a mí me ha costado mucho que se financia, que la enfermedad de Tian no es auge, que se apoye. Ahora las mamás
no con el carácter que tengo yo, posiblemente, Sebastián, necesiten mucho más que un aborto, necesiten otro tipo de apertura, otras opciones. Por ejemplo, está la píldora del día después en la interrupción de los casos de violación y los más dramáticos en este país, pero está tan trabada, de verdad que tienen que ir con el adulto, de verdad que tienen que demostrar haber sido violada. Estamos entrampados en situaciones, pero yo quiero pedirte un favor, Sebastián. Dentro de todo esta necesidad de las madres, está también la necesidad de entender que no tenemos que tener una política nación para el aborto. Hay alternativas y si tenemos una política como nación, estamos no solamente obligando a las madres que como yo, ridiculizadas por los médicos, o sea, tratando de aferrarse a una fe, pero, Sebastián, además estamos impulsando a todos los que no quieren, están a favor de la vida, los estamos obligando como sociedad también. Nevenka, ¿qué crees tú que busca entonces este proyecto? ¿Cuál es el espíritu detrás de este proyecto que busca despenalizar el aborto en estas tres causas? Lo que busca esto realmente se parece en extremo, y lo estoy diciendo sin una posición política extrema, porque esto también se ha politizado. Yo no tengo una formación hacia la derecha, tengo una formación con de izquierda. Total independencia. No, tengo una formación de izquierda extrema, de izquierda, desde siempre, o sea, desde la adolescencia, con militancia y todo, te fijas, pero dentro de las políticas de este gobierno, al que yo apoyé y he apoyado toda la vida desde que llegó la democracia a Chile, pero las políticas de este gobierno y con respecto a este proyecto se parecen a algo que nosotros debemos entender como prácticamente, o lo más parecido a la eugenesia, que es la propuesta en favor de lo económico de un Estado que selecciona a los hijos sanos solamente, porque vamos a llegar con una mirada eugenésica de que solamente nazcan los niños sanos, y los con malformación tengan opción para ser abortados. En ese sentido no estamos hablando de inclusión, no estamos hablando de aceptación, de diversidad, ni de nada. Estamos seleccionando seres humanos, y eso me parece peligroso, peligrosísimo como sociedad. Nevenka, muchísimas gracias por haber venido a CNN Chile. Este debate recién está comenzando. La idea es tener todas las cartas sobre la mesa, y tu visión sin duda que aporta e ilumina nuevos antecedentes para la discusión pública en un tema tan importante como este. Muchísimas gracias por haber venido. De nada. Buen día. Gracias.